alcalde Cuadrado o alcalde Montoya. ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes que tienen para enfrentar este mes de marzo? Bueno, yo creo que aquí hay profundizando lo que decían los colegas, efectivamente yo creo que el gobierno ha puesto una mirada vinculada al orden público. Esa es la agenda que hoy día tiene el gobierno, de hecho, bueno... Pero la gente en la calle de su comuna, ¿le pregunta de eso? Nos enteramos de que incluso vienen nuevos vehículos a propósito de... Y por otro lado, yo creo que la gente, claro, yo creo que todos condenamos la violencia, la gente también lo hace. El común de los ciudadanos está súper preocupado por ese tema. Yo primero hago un llamado a la calma, a que no se sembre el pánico, lo que ocurre en los supermercados, o sea, a la paranoia, lo que está ocurriendo recién con el supuesto desabastecimiento de los supermercados. Efectivamente, ayer en los supermercados Macul había muchos supermercados que no tenían insumo, así es. Entonces, yo creo que hoy día la gente tiene una preocupación, tiene un temor, pero también tiene mucha esperanza de que de una vez por todas existan propuestas reales y concretas. Yo creo que la gente se va a seguir manifestando. Bueno, ahora el 8 de marzo viene la huelga feminista, de ahí parte, digamos, todo esto. Posteriormente van a seguir movilizaciones sociales y la gran mayoría de chilenos y chilenas se van a manifestar pacíficamente. Yo creo que el enfoque, y lo decía muy bien el alcalde del PIN, concuerdo con eso, tiene que tener una mirada, una agenda social potente y el gobierno no la ha presentado. Mire, hace 3 meses nos reunimos con el ministro del Interior y el intendente. Se nos hizo una propuesta a los alcaldes, un ejemplo, de que se iba a fortalecer de una vez por todas el Fondo Común Municipal, se iba a hacer una redistribución de los ingresos. Bueno, a 4 meses prácticamente de esa reunión no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta del gobierno. Cero. Solamente grandes anuncios. Hace poco el presidente de la Asociación Chilena se juntó precisamente con el Ejecutivo y dijeron que se iba a trabajar esta ley, que durante marzo se le iba a dar prioridad, pero venimos escuchando lo mismo hace ya meses. Terminamos nuestras comunas, no sé, en el caso de Macul, con 300 millones menos de aporte en relación a los años anteriores. Fondos que tuvimos que distribuir y cortar programas incluso hasta que lleguen esos fondos durante este año, digamos. Entonces, lo complejo, la gente tiene que, de alguna manera, lo que ve la gente hoy día en las calles, hay una preocupación, pero también, yo insisto, hay mucha esperanza de que efectivamente todo lo que ha ocurrido permita un cambio. Alcalde, salió la última encuesta Academ que dice que el 66% de las personas apoya las movilizaciones, 66%. El 92% cree que van a volver las movilizaciones fuertes y con alto poder de convocatoria tanto en marzo como en abril. Pero también un 81% cree que estas nuevas movilizaciones van a traer nuevos focos de violencia. Y ahí nuestro GC dice seguridad, abastecimiento y trabajo. Y es cierto, la mayoría de la gente apoya las movilizaciones, el tema de las mejoras sociales. Pero también muchas personas creen que con esto, y la gente lo dice, marzo va a volver a ser violento. Entonces, ¿cómo se trabaja en ambos temas? De avanzar en la agenda social, pero también de disminuir la violencia, la incertidumbre que genera inseguridad. Lo que usted nos ha dicho, en Macul habían supermercados que no tenían producto. Miedo al abastecimiento y miedo también a perder el trabajo. Bueno, yo creo que hay un tema de conducción política. Cualquier autoridad, senador, alcalde, conductores de televisión, presidente de la República, parlamentarios, tienen la obligación básica de otorgar seguridad, certezas y eliminar los temores que la ciudadanía pudiese tener. Y cuando uno conversa con los ciudadanos, lo primero que te manifiestan, incertidumbre frente a lo que viene y temor frente a lo que puede suceder. Por lo tanto, cuando uno aprecia esas dos líneas de base sobre las cuales la gente estructura sus vidas, evidentemente hay una falta de conducción política que garantice a las personas esa certidumbre y esa certeza que debiera tener en lugar de los temores. Y ahí creo que la política falla en su rol esencial, que es el de la pedagogía, de saber informar, de otorgar información para que la gente sepa lo que viene. Cuando estamos discutiendo el tema constitucional, junto con el tema constitucional surgió el tema de la demanda social fuerte. Y en el tema constitucional hay más o menos certezas. Tal fecha va a ser el plebiscito. Hay un cronograma. Hay un cronograma. En cambio, en el tema social, que es el que afecta cotidianamente a las personas, no existe.
y el senador señalaba que no han hecho ingreso de los proyectos que debieran ir resolviendo esos temas. Las urgencias que se imponen a los temas urgentes no son los que la necesidad de las personas obliga, y por lo tanto, mientras existe esa incertidumbre y ese temor, evidentemente, y la desconfianza hacia los políticos en general, ciertamente la calle es el espacio natural donde la gente siente que se puede expresar para demandar cosas, sabiendo que quizás esa misma manifestación en la calle puede generar temas de violencia y ir mordiéndonos la cola permanentemente. O sea, ¿ustedes creen que la falta de productos en los supermercados, la incertidumbre que hay de cara a este mes de marzo que estamos empezando, tiene directa relación con que han habido pocos anuncios, y ni siquiera anuncios, sino que acciones en materia social? Bueno, es que Chile, en el estado que está, no necesita señales. Claro. Necesita acciones concretas que vayan resolviendo los temas. Y desde el gobierno no se ve esa voluntad, y desde los partidos de derecha, por muy fragmentados que estén, tienen que haber líneas más claras de trabajo con la ciudadanía más que con el gobierno. Mirá, pero acá hace rato que pidió... El general. Está bien. El alcalde Cuadrado no lo vende ahí. Sí, en realidad me siento en inferioridad de condiciones. En realidad es así. Y gracias, senador, por darme la palabra. Es un pase y gol. No, lo que pasa es que el senador volvió a la época de tolerancia Está cero. rememorando su época. Muy bien. Por si acaso. Por si acaso. Uno nunca sabe a esta altura. Por si acaso. General. Yo creo en lo que se está planteando acá de manera muy honesta y muy transparente. Y quiero volver al punto que es quizás el problema de todo esto. Cuando hablamos de orden público estamos hablando de una consecuencia. Y esa consecuencia tiene un origen. Y esa consecuencia es la ineficiencia del trabajo político que ha tenido décadas en nuestro país. O sea, estamos donde estamos por un trabajo ineficiente. ¿Por qué? Porque las demandas sociales durante estas décadas no han sido atendidas. O sea, si alguien piensa que va a restablecer el orden público de manera forzada, existiendo estas demandas sociales todavía sobre la mesa, el 18 de octubre se produjo el estallido social. Hoy día estamos prácticamente igual al 18 de octubre. Nos fuimos de vacaciones, dejamos el trabajo pendiente y hoy día queremos en marzo restablecer el orden público, con todo lo que significa la efervescencia social. Eso es lo primero. Lo segundo, el trabajo policial. El trabajo policial se hace conforme a lo que la ley dispone. Aquí hay una constitución política que está vigente. El artículo primero dice que el Estado tiene la responsabilidad. Claro. El Estado tiene la responsabilidad de la seguridad y la protección de la población en nuestro país. Es más, el artículo 24 dice que el presidente de la República es quien debe extender su autoridad sobre todo lo que tenga relación con el orden público. Y lo dice taxativamente. Aquí no hay alguien que se pueda atribuir una atribución, valga la redundancia, diferente. Hay responsable. Y lo tercero es quizás, mientras no sinceremos políticamente lo que hay que hacer y trabajemos con un interés común, y ese interés común es el bienestar de la gente, no es de derecha, de izquierda, de centro. Aquí tenemos que trabajar sobre un interés común. Es darle la seguridad a la gente que va a tener una mejor pensión, que los medicamentos van a bajar, que yo voy a tener una pensión digna, que voy a tener una jubilación digna. Mientras eso no se solucione, el orden público siempre va a estar ahí, sobre la mesa, y sobre ese orden público va a estar lamentablemente la fuerza pública. Sí, porque la fuerza pública tiene la obligación constitucional de restablecer el orden. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, general. Estamos con el general, pero absolutamente. Sí. Pero es que además lo más dramático de esta situación, lo más dramático es que son los mismos actores que hoy día tienen que solucionar el problema los que permitieron la lista de abusos que se cometieron durante las últimas décadas. Entonces, y pareciera que en un primer momento de verdad se murieron de miedo y después dijeron, no, si no van a seguir alegando, si lo vamos a poder controlar, y se echaron para atrás nuevamente en sus cómodos sillones. Entonces, el problema es que lo que nos están viendo es que la gente ya se cansó. No están tomando en serio la reacción de un pueblo que se cansó del abuso, que hoy día está exigiendo dignidad. Todavía lo ven como que si fuera una pataleta cabro chico. Esto no es una pataleta cabro chico. La gente se cansó de verdad, porque fueron muchísimos años de abuso en todos los aspectos, en educación, en salud, en medicamentos. O sea, es que en carretera, en todos lados. O sea, uno mira para un lado y siempre te están tratando de, perdón la palabra, pero es verdad, cagar. O sea, por donde veáis siempre hay alguien que está tratando de ganar y sacarte el provecho. O las empresas extranjeras que se instalaron en Chile con unos contratos que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo los permitieron venir a robar de esta manera? Se les permitió. Se les permitió. Entonces hoy día, ¿y quiénes asumen el costo del ciudadano común y corriente? No lo asume el gobierno, no lo asume la Cámara de Diputados, lo asume uno. Hay que aprender estas lecciones que tú estás señalando, que es la percepción que yo creo que es correcta de la inmensa mayoría de los chilenos.
Y les voy a dar un solo ejemplo. Yo soy un fanático regionalista. Yo vengo de una región, Antofagasta, que hace 6 años atrás todos teníamos el convencimiento que iba a ser la primera región desarrollada de Chile. La minería estaba disparada, venía gente de todas partes del mundo, los gerentes de las grandes empresas vivían en Antofagasta, ahora no vive ninguno. Se fueron todos. La minería se vino para abajo. Y resulta que quedamos con una nueva gran frustración. Pero vamos a la preocupación que nosotros tenemos. A nosotros hace muchos años que venimos planteando reformas, porque la única manera de romper esto es cuando tú repartes poder. El problema que tenemos en Chile es que durante la transición a la democracia se generó una clase política, un grupo cerrado y compacto de gente de distintos partidos, pero que tomaron el control del Estado y que pasan con una facilidad sorprendente de cargos de gobierno a cargos en las empresas, de lado y lado. Sí. A de ser sincero. Sí. Bueno, y esa amalgama hoy día no le tiene miedo a la ciudadanía, le tiene miedo a la gente en la calle. Por eso aprueban reformas represivas en vez de estar aprobando reformas sociales que resuelvan la causa del malestar ciudadano. Pero también chocamos con problemas estructurales, que es la debilidad del Congreso Nacional. Yo como senador estoy absolutamente de acuerdo y como candidato presidencial hice un programa. Si ustedes lo revisan ahora, con la lectura de ahora, no van a ver Chilezuela. Van a ver un país que se quería modernizar y ampliar los espacios de participación. Nosotros venimos peleando la regionalización del país para que la toma de decisiones no se concentre en una élite, sino que se disperse en todo el territorio. Y las regiones y las comunas tengan reales facultades, sea gobierno local y no administración municipal, gobierno. Y lo mismo, gobierno regional. Muchas decisiones que se toman en Santiago se tomen en las regiones o en las comunas. Senador, esa es la gran facultad. Pero quiero decir lo siguiente. ¿No han soltado el poder nunca? ¿Usted cree que ahora lo van a soltar a los alcaldes? Bueno, les cuento la anécdota que viene ahora. El gobierno ha dicho, o sectores del gobierno, voten no, porque se va a demorar mucho la Constitución y no es necesaria tocar la Constitución. Hagamos reformas ahora. Pero en paralelo el presidente de la República ha llamado personalmente a senadores regionalistas para decirle que posterguemos la elección de los gobernadores y de la descentralización porque hagamos primero la reforma constitucional. O sea, te están mintiendo de nuevo, pero en una forma ya abusiva y grosera. Pero además te dicen, no reformemos la Constitución, hagamos reformas parciales. Y después te dicen, esta posterguémosla porque vamos a cambiar la Constitución. Senador, siendo súper honesto, ¿los gobernadores van a tener alguna injerencia real? El poder que tienen... Pero como está presentado hoy día... Pero que no va a ser nunca ideal, porque tiene fuerzas contrarias, pues. La ley no es buena. Tú tienes que abrirte el espacio. La ley es mala. La ley le falta, pero es un avance. Yo, la verdad que si me preguntan, mire, que falta mucho, no hay claridad respecto al financiamiento de los gobiernos regionales, no hay claridad. No hay ley. De las funciones, ¿no es cierto?, que van de las atribuciones que va a tener ese gobernador regional. No está claro. O sea, las atribuciones, si no tiene atribuciones, ¿para qué está en cargo? Lo que le pedimos en su momento al subdere, al subsecretario de Desarrollo Regional, le pedimos como asociación, es que se apure, ¿no es cierto?, que una ley corta que inmediatamente opere para que puedan resolver. No son muchas veces, ustedes no tienen la potestad, ¿no es cierto?, de realizar leyes que en las que se incurra en gasto. Por eso cuando usted habla de la agenda social, a quien le corresponde es al gobierno. Y hay que hacer una agenda social pero profunda. Y aquí los que están pasando colado son los grandes capitales que existen en el país. La minería, usted dice, cayó. No, senador, las grandes mineras están ganando menos. ¿Da? Porque el precio del cobre, ¿no es cierto?, y de los minerales tal vez han bajado, pero no han dejado de ganar. Aquí ellos tienen que aportar más, no puede existir un arriendo, un royalty, para que se entienda, ¿no es cierto?, las mineras pagan el 4% de la productividad, no de las utilidades. Sí. En otros países se habla, en Nueva Zelanda, el 34, 35, en el año 2003... nosotros propusimos que fuera el 17 o 18%. Y lo lógico es que quedara parte en la misma región. Que no pasa. La propuesta los grandes capitales no están haciendo ningún aporte para entregar, ¿no es cierto?, a esta cajita, a este fondo para resolver problemas. Ninguno. Están pasando colado. Yo espero, ¿no?, que esto el presidente no haya hecho ninguna propuesta porque él es de los grandes capitales del país y afectaría también sus intereses económicos. Bueno, él es el que está llamando para frenar la regionalización. Yo creo que en el proceso de regionalización nosotros propusimos, Pancho Chaguán me contó que a él lo llamaron.
y lo dijo públicamente, por eso lo cito, porque si me lo dicen reserva me habría quedado callado. Pero nosotros hemos propuesto una ley de rentas regionales, pero yo no puedo aprobarla en el Congreso, ni siquiera presentarla porque la declaran inadmisible. Pero consiste en que, por ejemplo, parte de las utilidades de las empresas queden en la respectiva región y comuna, porque si no se nos va a producir el problema de que la comuna grande, la capital regional, chupa todo y le deja muy poco a las comunas medianas y pequeñas. Senador, ¿cómo hace usted que para que las empresas declaren que efectivamente tuvieron utilidades? Porque tuvimos una gran empresa acá, una gran minera que era diputada de Las Condes, que durante 30 años declaró, ¿no es cierto?, pérdidas, y cuando la vende, se vende como en cerca de 400 millones de dólares. Una cosa entonces, ahí se hacen todos esos enjuagues. Y se fue sin pagar impuestos. Mira, todo eso aquí hay un tema que para mí, digamos, es bien relevante. Una es la discusión de la distribución de los recursos del Estado, y otra cosa es el modelo. Y aquí yo quiero hacer un análisis súper claro a propósito de lo que se está discutiendo. ¿Cuánto poder está dispuesto a entregar el gobierno o el Estado en esta nueva distribución precisamente de los recursos? Miren, el 80% de los recursos de la nación lo administra el Ejecutivo, el central. El 8% los gobiernos regionales y el 12% los municipios. Y eso tiene que ver efectivamente con decisiones de poder. Si hay una catástrofe en su comuna. Dependemos la gran mayoría de las situaciones de fondos del gobierno. Queremos hacer un parque, tenemos que ir al gobierno regional. Queremos arreglar una calle, tenemos que pedir los recursos al Serviu. En el tema cotidiano, de los semáforos, por ejemplo. Bueno, son recursos municipales. ¿De dónde salen las lucas para poner un semáforo? Tenemos que gastar millones, 70 millones, pero eso es lo que yo quiero decir. Perdón, alcalde Cuadrado, ¿cuánto vale una...? 70 millones un semáforo. 50, 70 millones un semáforo. Entonces la unidad operativa de control de tránsito nos dice sí o no, y si nos dice sí, tenemos que financiar. Y si tiene flecha para virar, sale más caro. Claro, además. Pero es que no quiero perder el foco en lo que yo estoy diciendo. Esto es súper relevante porque este es uno de los grandes temas de discusión. Los municipios, algunos pueden estar en desacuerdo, pero somos, sin duda, los órganos del Estado más eficientes y eficaces en la solución de los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Porque los conocen. No el gobierno, porque estamos ahí, somos la puerta de entrada al Estado. Por lo tanto, efectivamente necesitamos no solamente más recursos, también más atribuciones precisamente para poder entregar nuevas soluciones. Y eso tiene que ver efectivamente con el modelo político que está implementado en Chile. Hay una clase que no quiere entregar más poder, quiere tener el poder, bien lo decía el senador. Se pasean entre las empresas privadas, se pasean en el Parlamento, en el Ejecutivo, y ahí está, esa famosa élite. Y esa famosa élite es la que hoy día administra el 80% de los recursos del Estado a través de los ejecutivos. O sea, que hay parlamentarios que me han dicho, por lo tanto, los alcaldes yo concluyo, plata, pero en el fondo no confiamos en la figura de los hay que poner más atribuciones en materia de control, efectivamente, porque existe corrupción en los municipios y eso es algo que tenemos que corregir. Existe corrupción en todo el país. Pero no podemos basarnos, y con esto concluyo, en la desconfianza precisamente para entregar más atribuciones y recursos a los municipios. Y eso tiene que ver precisamente con un cambio constitucional también. Porque la Constitución es el órgano, es el texto que consagra y distribuye el poder político, social y económico de la República. Por lo tanto, ahí es donde también tenemos que tener en consideración lo que están haciendo hoy día los municipios. Creo que hoy día es el tiempo del municipalismo. Alcalde Cuadrado. Del municipalismo, mire. Yo alcalde Cuadrado. Concuerdo mucho con ¿Es que en la asociación nos ponemos todos de acuerdo? Yo creo que mientras no sean revolucionarios no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en términos concretos lo que dice Alejandro y lo que dice Gonzalo tiene mucha razón. Cuando habla de clase política, de clase económica, las clases nunca van a ceder poder a no ser que se confronten, porque entregar poder que tienen no lo van a entregar. La entropía del poder. El poder se lucha y se quita, no se entrega. Por lo tanto, cuando hay una clase política que se configuró en el Parlamento, que usted bien lo señalaba, es una clase que funcionó de determinada forma, que no está dispuesta a ceder poder. Y cuando recién, para no darles tan duro, desde el 90, que terminó la dictadura, hasta el 2005, el Parlamento no pudo hacer lo que podía hacer porque la derecha, otra clase política, tenía el control del Senado
pese a que no ganó ninguna elección desde el 90 hasta el 2005. Sí. Y en esos años se fue configurando el sistema binominal que hacía que todos se pusiesen de acuerdo para poder avanzar un poquito, y desde el 2005 en adelante siguieron con ese ritmo de pongámonos de acuerdo y no hagamos transformaciones profundas porque no da para hacerlas. Y por lo tanto hoy, como bien dice Gonzalo, la posibilidad real de participación ciudadana en la construcción de un Chile distinto, donde estas diferencias se vayan zanjando, pasa necesariamente por el trabajo en materia social, pero fundamentalmente en estructurar una nueva constitución donde esta traba o este engaño o estos candados terminen y la gente pueda ser feliz. Disculpe, Pedro, quiero hacer no quiero pincharle el globo, ¿eh? Nadie acá. No, el globo que tengo es mucho más blindado que sus carros. No se preocupe. Si yo cuando le digo que no le quiero pintar el globo, quiero decir lo siguiente. Dígame. Yo estuve 35 años en Carabineros. Sí. Y este discurso que le escucho a usted y al resto lo vengo escuchando hace 40 años. Por eso. 40 años. Es que por eso mismo. 40 años. Incluso ahora no se exigía una nueva constitución. Se exigían soluciones a demandas sociales, bien puntuales. Pero nació la idea de cambiar la Constitución porque se dice que la Constitución es el marco regulatorio. Pero el capitalismo, cuando no es social, cuando no se tiene esa conciencia de que hay que repartir la torta de manera equitativa, produce un descontento social. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el mundo manejan entre 10 a 15 millones de personas manejan las riquezas del mundo, mientras 7.500 millones viven de lo que esos 15 millones ejecutan. O sobreviven. O sobreviven. Y eso es lo que trasladamos a nuestro país. Sí. Aquí hay un grupo de personas que tienen el poder económico, ¿cierto?, que no han sido capaces, conjuntamente con la clase política, de poder distribuir de mejor forma la riqueza. Porque no les conviene. Obviamente, porque claro, como usted dice, se pierden cuotas de poder. O sea, en vez de ganar 1.000, yo voy a ganar 300. Hay que tratar de bajar a lo social lo que es el capitalismo. El capitalismo es bueno en la medida que sea social. ¿Qué es lo que quiere la gente? Propuestas concretas y resultados concretos. No podemos aquí estar una semana completa divagando sobre la política. ¿Qué quiere la gente? Bájeme el remedio. El que vale 39.000 pesos y este que vale 1.200, bájelo a 1.200. Perdóname, pero en ese sentido es necesario cambiar la Constitución, incluso en lo que tú señalas. ¿Por qué? ¿Para cambiar el precio de un medicamento? Porque lo más justo que se ha hecho en materia de salud en los últimos años en Chile fueron las farmacias populares. Espérame. Y cuando... Te esperamos siempre. Es importante lo que estoy esperando. Es importante lo que estoy La granja se enfrenta a Huachuraba. Lo más fundamental en salud pública que ha habido en Chile en los últimos años para hacer justicia en el acceso a los medicamentos fueron las farmacias populares que no salieron del Parlamento, salieron ni del gobierno, salieron de los municipios. El alcalde Jaude, no recuerdo primero, ¿no? Y el primer disparo que nos pegaron a Daniel y a mí, que yo fui la segunda, él fue en octubre, yo en febrero. El primer disparo fue ir al Tribunal Constitucional a ver si las farmacias populares eran constitucionales o no. Sí. Y por lo tanto, tú te das cuenta en ese caso inicial, que es caso nuestro porque nosotros tenemos las farmacias, pero también en el aborto, en 3 causales, inconstitucional, en el tema de la titularidad sindical, inconstitucional, y ahí la política hizo su pega. La pega, redactaron la ley, el CERNAC con diente, y fueron al tribunal. Entonces la Constitución inhibe también, la actual, lo que hace la política desde el Parlamento. ¿Pero no fija los precios o lo que puede... No lo fija, pero establece. Pero en un momento el Estado tenía la facultad de establecer cuál era, ¿no es cierto?, la banda de precios de los medicamentos. Pero como un medicamento que vale 1.200 pesos, que es genérico, y el otro vale 39.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué se necesita para poder equiparar eso, armonizar eso? Se necesita una constitución.